Ingeniero, compañeras, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Dayana Ango, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre y el día de hoy les voy a hablar acerca de los bienes sustitutivos. Decimos que un bien es sustitutivo de otro cuando puede ser consumido o utilizado en su lugar en todos o en alguno de sus usos. Tenemos como ejemplo la leña respecto del carbón o un autobús de línea urbana respecto al del metro. La condición de bien sustitutivo se traduce en consecuencias económicas muy importantes, como veremos a continuación. Los bienes sustitutivos tienen una demanda conjunta, ya que el potencial consumidor puede elegir uno o cualquiera entre ellos para satisfacer la misma necesidad. El consumidor va a escoger un bien y no otro cuando ambos son sustitutivos, tomando en consideración, entre otras consecuencias, su precio y el de otros productos sustitutivos, la capacidad de gasto del consumidor, sus preferencias o sus gustos personales y las calidades. Por lo tanto, una subida o bajada del precio de uno de los bienes sustitutivos va a afectar a la demanda, en este caso compra, de otros productos que pueden sustituirle y una disminución en las ventas de ese bien que ha subido su precio. Tenemos como ejemplo, un claro ejemplo, si sube el precio de la cerveza, la gente obviamente va a consumir más vino o viceversa. O si sube mucho el precio de la gasolina y el gasoil, la gente utilizará más el transporte público y a esto lo llamamos una elasticidad cruzada de la demanda. Entre todo esto podemos diferenciar dos tipos de productos sustitutivos. El primer producto sustitutivo perfecto, decimos que los productos sustitutivos perfectos se refieren a un par de bienes con usos idénticos entre sí. En este caso, la utilidad de la combinación de los dos bienes es una función creciente de la suma de la cantidad de cada bien. Es decir, cuando más pueda consumir el consumidor en cantidad total, mayor nivel de utilidad se logrará ver. Los sustitutos perfectos tienen una función de utilidad lineal y una tasa marginal de sustitución constante. Mm, si los bienes entre X y son sustitutos perfectos, cualquier canasta de consumo diferente dará como resultado que el consumidor obtenga el mismo nivel de utilidad para todos los puntos de curva de indiferente la función de utilidad, sea una canasta de consumo representada por cualquier producto. Entonces, un consumidor de sustitutos perfectos recibirá el mismo nivel de utilidad de los productos. Los consumidores de sustitutos perfectos basan su proceso racional de toma de decisiones únicamente en los precios. Evidentemente, el consumidor elegirá el paquete más barato. Si los precios de los bienes fueran diferentes, no habría demanda del bien más caro. Los productos y vendedores de bienes sustitutos perfectos compiten directamente entre sí. Es decir, se sabe que esta competencia directa de precios. Un ejemplo de sustitutivos perfectos es la mantequilla de de dos productos diferentes. El producto puede ser diferente, pero su propósito y uso son los mismos. Como aquí tenemos el ejemplo de la mantequilla, también como podemos decir que existe la mantequilla y la margarina. Como todos tenemos conocimiento, la margarina se hizo como un bien sustitutivo de la mantequilla. Las dos sirven para lo mismo. Los sustitutos perfectos tienen una alta elasticidad cruzada de la demanda. Por ejemplo, si la margarina Country Crock e Imperial tiene el mismo precio indicado para la misma cantidad de producto para untar, pero una marca aumenta su precio, sus ventas disminuirán en cierta cantidad. En respuesta de las ventas de la otra marca aumentarán en la misma cantidad. La demanda de bienes sustitutivos perfectos. Si mantenemos fijo el precio de un bien y analizamos cómo varía la demanda de un bien, cuando varía su precio, obtenemos su curva de demanda.
Cuando el precio del bien es mayor al precio del otro bien, su demanda es completamente cero. Cuando su precio disminuye más que el precio de otro bien, su demanda aumenta bruscamente por el consumidor, reemplaza todo el otro bien por el bien en cuestión. A medida de su precio sigue disminuyendo, la demanda continúa aumentando. Los sustitutos imperfectos. Los sustitutos imperfectos, también conocidos como sustitutos cercanos, tienen un menor nivel de sustitución y, por lo tanto, nuestras tasas marginales de sustitución variables a lo largo de la curva de indiferencia del consumidor. Los puntos de consumo de la curva ofrece el mismo nivel de utilidad que antes, pero la composición depende del punto de partida de la sustitución. A diferencia de los sustitutos perfectos, las curvas de indiferencia de los sustitutos imperfectos no son líneas y la relación marginal de sustitución es diferente para diferentes conjuntos de combinaciones en la curva. Los bienes sustitutos cercanos son productos similares que se dirigen a los mismos grupos de clientes y satisfacen las mismas necesidades, pero tienen ligeras diferencias en sus características. Los vendedores de bienes sustitutivos cercanos están, por lo tanto, en competencia indirecta entre sí. Las bebidas son un claro ejemplo, ya que a medida que aumentan el precio de la Coca-Cola, se podrá esperar que los consumidores sustituyan a Pepsi. Sin embargo, muchos consumidores prefieren una marca sobre la otra. Los consumidores prefieren una marca sobre la otra que no intercambia entre ellos uno a otro. Más bien, un consumidor que prefiere Coca-Cola, por ejemplo, estará dispuesto a cambiar más Pepsi por menos Coca-Cola. El grado que un bien tiene un sustituto perfecto depende de cómo defina específicamente el bien. Cuando más amplia sea la definición de un bien, más fácil será que el bien tenga un bien sustituto. Por otro lado, es probable que un bien estrictamente definido no tenga un bien sustituto. Por ejemplo, los diferentes tipos de cereales generalmente son sustitutos entre sí, pero el cereal de dicha marca, que es un bien definido de manera muy estrecha, es comparación con los otros cereales en general. Tiene pocos sustitutos, si es que tiene alguno. Para ilustrar esto más, podemos imaginar que si bien tanto como Ritz Crisper como Food Look son tipos de cereales, estos tipos de cereales son sustitutivos imperfectos, ya que los dos son tipos de cereales muy diferentes. Sin embargo, las marcas genéricas de las dos dichas marcas antes mencionadas serían un sustituto perfecto para las Ritz Crisps de chocolate o de cereza o de la marca que sea. Los sustitutos imperfectos tienen una baja elasticidad cruzada de la demanda. Si dos marcas de cereales tienen los mismos precios, antes de que suba el precio de una, podemos esperar que las ventas de esa marca caigan. Sin embargo, las ventas no aumentan en la misma cantidad para la otra marca, ya que hay muchos tipos de cereales que son igualmente sustituibles para la marca que así ha subido su precio. Las preferencias de los consumidores determinarán qué marcas recogen sus pérdidas de bienes sustitutos brutos. Se dice que el bien A, en este caso nosotros también tenemos los bienes sustitutivos tanto brutos como netos. Los bienes sustitutivos brutos. Se dice que el bien A es sustituto bruto del bien B cuando una subida del precio del bien A provoca una subida del consumo del bien B. El problema que puede presentar esta forma de definir los bienes sustitutivos es que no tienen por qué ser simétricas, es decir, de acuerdo con una definición, puede que el bien A sustituya al bien B, pero el B no sea sustitutivo del A. La presencia del efecto renta puede provocar efectos paradójicos. Los bienes sustitutivos netos, se dice que los bienes A y B son sustitutivos netos si la subida del precio de uno de ellos provoca la subida del consumo del otro,
permaneciendo así constantemente la utilidad total del consumidor. Este análisis, aparte de que la variación del precio produce un efecto renta y un efecto sustitución, y define la relación entre los bienes prescindiendo del efecto renta y centrándose únicamente en el efecto sustitución, en este caso no se puede dar asimetrías entre la relación de los bienes. Tenemos una característica de bienes sustitutos. Los bienes sustitutos tienen demandas relacionadas entre sí, ya que el consumidor sabe que puede sustituir uno con otro cuando lo considere apropiado. Considerando lo anterior, cuando los bienes son sustitutos, se espera que cuando aumente el precio de uno de los bienes, la demanda de sustituto aumente. Esto ocurre porque el consumidor reemplaza el bien relativamente más caro por el más barato. En términos económicos, esta relación se llama elasticidad cruzada de la demanda positiva. El grado de sustentabilidad de los bienes. La sustitución puede darse en distintos grados, desde la sustitución perfecta al consumidor de la exactamente lo mismo uno que otro, hasta grados de sustitución más reducidos o imperfectos, en donde el consumidor los percibe como sustitutos, pero igual considera que existen diferencias elevadas entre ellos. Un ejemplo de un bien sustituto perfecto son los bolígrafos de color negro y azul. Para muchos consumidores tener un bolígrafo negro o azul da exactamente lo mismo. De esta forma puede reemplazar uno con otro y obtener el mismo nivel de utilidad. Para estos bienes sustitutos, para las empresas se tiene políticas empresariales, las cuales son: como ya se acaba de explicar anteriormente, cuando existen bienes sustitutos y afectan al producto o servicio que produce o vende la empresa, se debe tener en cuenta eh, para colocar los productos de de diferentes empresas en el mercado. No solo se va a tener en cuenta o considerar las condiciones y el precio de la competencia, sino que también tienen que tener en cuenta la oferta de otros que sean sustitutos del bien, servicio, producto que la empresa esté lanzando. Es muy fácil poner un ejemplo de esto. Si una persona quiere viajar a, digamos, a diferentes partes de Sudamérica y no lo va a hacer en su coche, ni un coche compartido, sino que quiere hacerlo en un transporte colectivo, tiene en este caso dos maneras de hacerlo. Una de ellas es en el avión, que es más rápido y cómodo. Como inconvenientes es algo más caro. Para tomarlo se debe desplazar del aeropuerto que está lejos de la ciudad y estar allí es una hora antes. También tiene lo que es el autobús. Es muchísimo más lento y menos cómodo que que el anterior mencionado, pero también es muchísimo más barato, así que para el viajero con poco poder adquisitivo y no tiene demasiada prisa, le convendría más este servicio. Además, las compañías de autobús ofrecen algunas ventajas para los viajes, para que los viajes sean un poquito más agradables, como el wifi, los servicios sanitarios y también las compañías de autobuses últimamente han estado dando el servicio de que pueden ver alguna película mientras viajan para que no se puedan aburrir. Los claros ejemplos de productos sustitutivos, en este caso, también nosotros tenemos lo que es la miel y el azúcar. Los dos nos sirven para endulzar el café, el jugo, pero no tienen las mismas características. Igualmente aquí tenemos otro bien sustituto, si no es la miel, si no es el azúcar, si no es la sacarina o, o stevia, que sirven para lo mismo. En este caso, la sacarina puede considerarse un bien sustituto del azúcar. Ambas sirven para endulzar, es decir, cumplen la misma finalidad, aunque las cualidades no sean completamente iguales.
También tenemos lo que es la mantequilla y la margarina. Como dijimos anteriormente, sabemos que la margarina nació como un producto sustituto de la mantequilla, es decir, ambos pueden utilizarse para el mismo fin, para lo mismo, para untar o para realizar cualquier. También tenemos lo que es la chimenea y la estufa. Ambas se utilizan para calentar la casa, es decir, satisfacen la misma necesidad. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Eso ha sido todo por el día de hoy.